Buenos días. Les invito a ir conmigo a la palabra de nuestro Dios. Iremos a la segunda epístola del apóstol Pedro, al capítulo 2, versos del 1 al 3, donde dice la palabra de nuestro Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, por las inmensas y muchas misericordias que derramas sobre nosotros de día en día. Y te damos gracias, oh Padre, porque hasta aquí tu brazo de poder nos ha sostenido. Gracias, oh Dios, por este nuevo día, y gracias, oh Padre, por la bendición que tenemos de meditar en tu santa y bendita palabra. Y Padre amado, en esta hora necesitamos, como siempre, la dulce unción, la administración, el discernimiento, oh Padre, la iluminación del Espíritu Santo, para poder dar esta tu palabra y para recibirla, oh Dios, buscando tu rostro, haciéndolo con acción de gracias, y sí, Padre, necesitándote en esta hora, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos en Cristo, el tema que nos ocupa hoy se relaciona con falsos profetas, falsos maestros y el Evangelio de nuestro Dios. Digo, el Evangelio de nuestro Dios. No cabe duda que estamos viviendo los tiempos de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque de hecho el mismo Señor lo dijo, que se levantarían falsos maestros, falsos profetas, y arrastrarían multitudes con ellos, como señal de su segunda venida. Y ciertamente es aquí donde estamos, mis hermanos. Estamos rodeados de falsos profetas, estamos rodeados de falsos apóstoles, de hombres que se han exaltado a sí mismos y de un pueblo que los sigue. Quiero leerles un escrito que fue publicado en el periódico La Nación de Buenos Aires, septiembre 20 de 1885. Este escrito fue de parte del prócer de la independencia de Cuba, José Martí, y dice así: pueblo hay que cierra los ojos a los mayores pecados de sus grandes hombres, y necesitados de héroes para subsistir, los visten de sol y los levantan sobre sus cabezas. José Martí. De hecho, mis hermanos, eso es lo que está ocurriendo hoy día. Tenemos a todo nuestro alrededor los proclamadores del Evangelio de la prosperidad, del Evangelio terrenal. La advertencia está aquí, en esta porción de la Escritura y en otras porciones de la palabra de nuestro Dios. Estos son hombres que rechazan el señorío de Cristo. Dice el apóstol Pedro aquí en el segundo capítulo, versos 9 y verso número 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio?
y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Verso número 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El profeta que se había vendido al rey de Moab por dinero para profetizar en contra del pueblo de Israel. Sí, mis hermanos, esto está ratificado en la carta de Judas, donde dice en el verso número 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso número 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, continúa diciendo Judas, verso número 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y de hecho quiero decirles que estuve una vez en un culto donde el llamado predicador le dijo a la congregación que Satanás era una cucaracha y a las cucarachas hay que pisotearlas, y empezó a pisotear en el piso. Mis hermanos en Cristo, la Escritura nos dice que Satanás anda como león rugiente, no como una cucaracha, sino como león rugiente, buscando a quien devorar, disfrazándose de ángel de luz para llevar a las personas por camino que les parece recto, pero que su fin es camino de perdición. Esa es la obra del enemigo de nuestras almas. Y ciertamente Judas corrobora lo que dice el apóstol Pedro en cuanto al propósito de estos falsos profetas y falsos maestros. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se levantaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad
de las tinieblas. Dice en el verso 16, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Cuán importantes son estas palabras para nosotros en este tiempo, porque los burladores de nuestro tiempo, ya digo, declarándose a sí mismos como profetas y como apóstoles, exaltándose y poniéndose ellos sobre el altar, enseñan, proclaman un evangelio terrenal en oposición a la obra del Señor Jesucristo. De hecho, pues, mis hermanos en Cristo, ellos se presentan y algunos de ellos manifiestan que poseen todas las cosas que poseen, desde mansiones, carros de lujos, aviones privados, porque ellos tienen que ser un ejemplo de prosperidad para aquellos que lo siguen. Han introducido un culto de adoración a Dios, donde las alabanzas están impregnadas por géneros de músicas clasificados por aquellos que le dieron origen como sensuales. Dice aquí Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, y donde está la sensualidad no está el Espíritu de Dios. Están los éxtasis emocionales. Y de hecho, pues, el satisfacer a los sentidos y creer que están bien. Sí, hay un pueblo que sigue a estos hombres, que cierran sus ojos para no contemplar la realidad. Siguen palabras de hombres que se exaltan a sí mismos. Y de hecho, pues, pueblo necesitado de héroes para los propósitos que anhelan, satisfacción de los sentidos y el bienestar material. Rehúsan el señorío de Cristo. Y Dios, rehúsan el señorío de Cristo. Recordamos las palabras del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso número 9, donde dice allí la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no hay salvación sin el señorío de Cristo. Absolutamente. No lo hay. No solamente estos procuran y siguen a estos hombres y lo levantan sobre sus cabezas, sino aún más los levantan sobre la cabeza de aquel quien es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. La iglesia verdadera, mis hermanos en Cristo, es la iglesia que proclama el Evangelio de Dios. Romanos capítulo 15, versos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar
por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, ministrando el Evangelio de Dios. Le dice el apóstol al joven Timoteo en la primera carta, primer capítulo, verso número 11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ese es el Evangelio que a nosotros nos ha sido encomendado. El Evangelio de nuestro Dios. El Evangelio de nuestro Dios es un Evangelio celestial, no terrenal. Digo, es un Evangelio celestial, no terrenal. Escuchemos las palabras del apóstol a la iglesia de Éfeso. Primer capítulo, verso número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el capítulo 2, versos 5 y 6. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Evangelio de nuestro Dios es un Evangelio celestial. Y por eso el apóstol le dice a los filipenses, en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, el verso número 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este evangelio es un evangelio de gloria, mis hermanos. El evangelio del Dios del cielo es el evangelio de su justicia. Romanos capítulo 1, verso número 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hecho, mis hermanos, esa justificación se llevó a cabo sobre el monte Calvario, donde el inocente pagó por el culpable, donde el Señor Jesucristo derramó su vida en total santidad para redimir nuestras almas y revestirnos de esa justicia de Dios. Y por eso es que este evangelio es el evangelio de la paz de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este es el evangelio de la paz de Dios. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y mis hermanos, el regocijo de la presencia en nuestros corazones, de la presencia de nuestro Salvador en nuestros corazones, es el producto de esa paz en nuestras vidas. El evangelio de Dios es un evangelio de santidad, mis hermanos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos, y sin santidad nadie verá a Dios. El Evangelio de nuestro Dios es un evangelio de esperanza celestial. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Evangelio de nuestro Dios tiene los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra salvación. Sí, mis hermanos en Cristo, este es el Evangelio del reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Digo, y entonces vendrá el fin. Sí, este es el Evangelio de nuestro Dios, y el Evangelio que debemos de procurar. El Evangelio de nuestro Dios es el Evangelio del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Efesios, capítulo 1, versos 15 al 23. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabezas sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esta es la llenura que nosotros debemos procurar, y el anhelo de que efectivamente, nuestros ojos sean alumbrados con todo entendimiento, para poder identificar aquellos contumaces que de hecho han convertido en herejía el Evangelio
de nuestro Cristo. Sí, mis hermanos, el Evangelio de Dios es el Evangelio de la resurrección espiritual. Colosenses capítulo 3, verso número 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mis hermanos en Cristo, cuando les leí al principio de Romanos capítulo 15, cómo toca esto fuertemente a nuestros corazones. Cuando el apóstol dice, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Y así como la ofrenda que se llevó a cabo sobre el monte Calvario fue agradable al Dios del cielo, trajo satisfacción a nuestro Señor, que se ofreció a sí mismo allí por nosotros. ¡Cuánta satisfacción! Cuando llegó el momento donde pronunció las palabras, consumado es, lo he hecho. Que así sea en nuestras vidas. Y que cuando llegue el tiempo de nuestra partida, podamos decir lo mismo. Consumado es. Lo hemos hecho. Hemos vivido el Evangelio de Dios, poniendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra esperanza en la herencia que nos aguarda, en las riquezas de la gloria de nuestro Padre Celestial. Sí, mis hermanos, este es el Evangelio de la gracia de Dios, del cual nosotros somos ahora partícipes. Hechos 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Que así sea con cada una de nuestras vidas. Que mis hermanos en Cristo vivamos esta santa palabra, que procuremos rescatar a aquellos que están absorbidos por el error. Y mis hermanos, orar, clamar a nuestro Dios para que esa misericordia se derrame en estos corazones. Que sus ojos puedan ser abiertos. Sí, mis hermanos, que seamos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Espero en el Señor que esa sea la determinación y que vivamos este Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo y el señorío de nuestro Salvador. Dios les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios,
Cuán bueno eres para con nuestras vidas, oh Padre. Damos gracias, oh Padre, porque este precioso ministerio de la reconciliación para contigo, oh Padre, está bajo, oh Padre, la iluminación del Espíritu Santo. Oh Dios, la dirección del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Y por eso es, Padre, que este Evangelio es el Evangelio de todo poder. Gracias, oh Dios, deseando que todos podamos decir con plena convicción, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Padre amado, bendice a cada vida que está escuchando, oh Dios, que tu palabra penetre en cada corazón, oh Padre, traiga fortaleza a nuestro ser interior. Bendice los hogares. Oh Padre, suple toda necesidad. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro refugio eterno. Y Padre, en tu misericordia siempre esperaremos, buscando tu rostro, haciéndolo, Padre, con el perdón de nuestros pecados y en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.